Hoy día vamos a continuar, como te decía, con nuestro estudio a través del Evangelio de Lucas, capítulo 10, la última parte de Lucas. Vamos a empezar en el verso 38, donde vamos a leer el pasaje y después oramos y lo consideramos juntos, ¿sí? Lucas 10, 38 dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. El título para nuestro mensaje el día de hoy es: a los pies de Jesús, a los pies de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos nuevamente esta mañana. Y qué contentos podemos estar aquí en tu casa, en esta que transformamos momentáneamente en tu casa, porque nos dices que donde hay más de 2 o 3 reunidos en tu nombre, y tú estás en medio de nosotros. Así que de esta forma sabemos, tú estás con nosotros individualmente, pero también de manera grupal, como iglesia, como familia. Te agradas en que nos reunamos, en que consideremos juntos tu palabra, en que te demos nuestra atención no dividida por este tiempo, por estos minutos, para que nos hables de una manera específica, real y necesaria para nuestra vida. Te pedimos que uses tu palabra para los propósitos para los que tú quieras, Señor, para enviarlos a nuestro corazón, para transformarnos, para darnos alivio, aliento, esperanza o incluso exhortación también. Así que gracias por esta mañana y oramos todo esto en tu precioso nombre. Y todos juntos dijimos: amén, amén. Bueno, tenemos este pasaje familiar, ¿no? De Marta y María. Quizá estamos familiarizados con estos personajes, lo hemos escuchado, lo hemos leído. Sabemos que estas dos mujeres eran amigas de Jesús y sus discípulos. Sabemos también que eran 3 hermanos: Marta, María y Lázaro. Estos 3 vivían en una aldea que, si bien Lucas no nos dice su nombre, en los otros evangelios entendemos que es la aldea de Betania. Ellos viven en Betania y Betania está a una distancia muy cerca de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén tiene como uno de sus bordes, vamos a decir, una de sus fronteras, el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos, al otro lado del Monte de los Olivos, el lado opuesto a la ciudad de Jerusalén, es donde se encuentra la ciudad de Betania. Unos cuantos kilómetros, 2, 3 kilómetros de distancia nada más. Puedes llegar rápidamente, en cuestión de quizá hasta menos de 1 hora, de Jerusalén a Betania caminando. Entonces, Jesús está ya en Jerusalén. Y esto, ¿te acuerdas? Si has estado con nosotros en las semanas anteriores, encontramos que Lucas se encuentra cambiando un poco la narrativa. O sea, antes, hasta este punto, se ha enfocado en el ministerio galileo, ¿no? de Jesús en Galilea. Pero ahora está en Jerusalén, o por lo menos en Betania, que está a un par de kilómetros de Jerusalén. Y entonces estamos a unos 4 meses más o menos ya en este punto de la crucifixión. Está a la vuelta de la esquina. Él está aquí, y si está a unos 4 meses de la crucifixión, que más o menos se da en marzo o abril, encontramos que más o menos estamos hablando del mes de diciembre, en que Jesús está aquí en Betania con Marta y con María, y Lázaro también. Es mes de diciembre. En ese lugar del mundo, en el hemisferio norte, hace frío, es invierno, lo opuesto a nosotros aquí en Perú, ¿no? Hace frío, es diciembre, y en Jerusalén hay un clima de hostilidad hacia Jesús.
Los líderes religiosos están en contra de Jesús porque se dan cuenta que gana más popularidad y que las cosas que tiene que decir Jesús no son para el favor de los fariseos y los escribas y los sacerdotes. Siempre Jesús era muy punzante en sus comentarios y sus críticas a la clase religiosa de Jerusalén. Entonces ellos están demostrando hostilidad a Jesús. Hay un punto en estos días, nos dice el Evangelio de Juan, que los fariseos y los sacerdotes van a intentar apedrear a Jesús por blasfemo. Y esto simplemente es una muestra de esa hostilidad incrementándose, que va a culminar obviamente con la crucifixión de Cristo unos meses más adelante. Entonces hay hostilidad y Jesús ha llegado aquí. ¿Por qué está en Jerusalén? Sabemos que para poder cumplir con lo que había venido al mundo para hacer, pero estaba específicamente aquí para celebrar la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación. También tiene el nombre Hanukkah. Estaban celebrando Hanukkah en diciembre, como todos los diciembres. Es una fiesta que, si bien no viene en la Torá, es una fiesta que empezó más o menos en ese periodo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, unos cuantos años, unos par de cientos de años antes de Cristo. Estaban celebrando, la fiesta de Hanukkah se trata de celebrar la provisión de Dios, se trata de celebrar el cuidado de Dios, se trata de celebrar que Dios había, como lo había hecho con los egipcios, también lo había hecho con los seleúcidos en la revuelta de los macabeos, y había derrocado pues a este grupo de personas que estaba tratando de conquistar la ciudad de Jerusalén, y Dios había devuelto el acceso al templo a los judíos. Y a partir de esa fecha y hasta el día de hoy, los judíos celebran cada diciembre la fiesta de las luces o la dedicación o Hanukkah. Y Jesús se encontraba celebrando eso en ese momento. Y esa es la razón por la que iba a Jerusalén en este punto. Pero Jesús llegaba a un lugar hostil. Y el único lugar, porque acuérdate que Jesús hace unos versículos más atrás les ha dicho a sus potenciales discípulos que el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza, ¿no? Los zorros tienen agujeros, ¿no? Las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Y aquí hay dos lugares, específicamente a través de los evangelios, hay dos lugares en donde Jesús se sentía en casa. Y era la casa de Pedro, o la suegra de Pedro, en Capernaum, y la otra casa era la casa de Marta, aquí en Betania. Y entonces él llega y va a la casa de Marta, ¿no? A la casa de Marta, María y Lázaro. Y Marta los recibe. Marta era la anfitriona, porque aquí el texto nos dice que Marta es quien recibe a Jesús y sus discípulos en su casa. Mira el verso 38. Los recibió en su casa. Probablemente Marta era la hermana mayor, era la anfitriona. Y ya hemos leído el texto, entonces sabemos de qué pasa aquí, ¿no? Sabemos que Marta está en un torbellino de detalles y cosas que tiene que hacer. Y muchas veces podemos ver a Marta y decir, sí, mira, Marta, y hablamos de Marta como la juzgamos y la condenamos, porque sí, pues Marta, ¿qué tal? ¿Qué Marta, no? Pero en realidad, pongámonos un ratito en sus pies, ¿no? En sus zapatos, porque ¿cómo te sientes tú cuando alguien viene a tu casa, has invitado a alguien a tu casa a cenar? Y cuando ese alguien es una persona importante para ti, ¿no? ¿Qué haces? Estás pensando con una semana de anticipación, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué le vamos a servir? Hay que comprar los insumos, hay que preparar la comida para que cuando llegue la persona esté todo listo y todo esto. Entonces estás pensando, claro, y tú lo sabes por lo menos con unos días de anticipación para que puedas preparar la cena para tus amigos, ¿no? En este caso, Jesús no le mandó un WhatsApp a Marta. Jesús no le mandó un mensaje por Instagram o un correo electrónico, ¿no? Él aparece en Betania y ahí estaba, hey Marta, ¿cómo estás? Hey, ya vamos a tu casa. Y ya están ahí y está Jesús. Entonces, ¿cómo le preparas a Jesús un plato ¿qué le preparas de comer al Hijo de Dios? Te pregunto, ¿no? Y si no le gusta, te manda un rayo y te destruye. O sea, ¿qué le preparas al Hijo de Dios, ¿no? Para comer? Y no solamente a él, sino a los 12 que vienen con él. Esta es una fiesta de 13 por lo menos. Incluyendo a Marta, María y Lázaro son 16, vamos a decir 20, ¿no? Para redondearlo.
Preparar comida para 3, 4 personas ya es suficiente, imagínate para 20. ¿Cuándo fue la última vez que preparaste comida para 20 personas? Con minutos de anticipación. No tenían comida en la refri, eso te lo aseguro, porque no tenían refri. No podían poner nada en el microondas, porque tampoco había microondas. No podían pedir pizza o McDonald's de delivery, porque tampoco había Rappi. ¿Qué hacías, no? ¡Qué estrés! Esta es una situación de alto estrés para Marta. Y creo que para cualquiera en su lugar. Entonces, ahí está. Y entonces Jesús llega y Marta dice que los recibe, ¿no? Los recibe en su casa. Cuando ahí el verso 38 dice que Marta los recibe en su casa, era más que abrirles la puerta. Recibirlos en su casa, en esa cultura, en el primer siglo, no era solamente abrirle la puerta de su casa para que entren. Recibirlos en su casa implicaba una serie de rituales de cortesía común. Por ejemplo, el lavado de pies. Recibir a estos discípulos. Los pies de Jesús y los pies de los discípulos fueron lavados probablemente por Marta, María, por Lázaro, por si tenían siervos, si tenían personas que trabajaban en su casa, también por ellos, ¿no? Les ofrecían también un frasco con aceite para ungirlos de una manera refrescante. Eso era también parte de la cortesía común. Era como ofrecerle un vaso de agua a una persona, un vaso con agua a una persona, ¿no? Entonces esto está pasando, las cortesías del común, de la cultura estaban sucediendo y entonces estaban sirviendo a Jesús y sus discípulos. Ciertamente, qué gozo y qué alegría, ¿no? Poder pasar una tarde, una noche, una velada con Jesús y sus discípulos, escuchando sus enseñanzas, lo que él tenía que decir. Qué gozo, ¿no? Qué alegría es cuando los amigos pueden pasar un tiempo juntos y ponerse al día. Qué genial, qué alegría. Pero alguien tenía que poner la comida en la mesa. Y ese alguien era Marta, ¿no? Entonces, ahí están pues conversando, ya están todos cómodos, probablemente sentados en la sala, ¿no? Todos ahí, la gente, que la novedad de que Jesús está en Betania, qué chévere, qué bacán. Y Jesús comienza a enseñar. Jesús probablemente se pone de pie, o se sienta, como era la costumbre de ese día, se sienta y comienza a hacer un estudio bíblico en casa. Un grupo de conexión, ¿no? Comienza a enseñar. No sabemos qué cosa les estaba enseñando, probablemente algo que tenía que ver con lo que estaba a punto de suceder unos meses más adelante, ¿no? Como ya les había estado adelantando a sus discípulos. Entonces Jesús comienza a enseñar y el texto parece indicarnos que inicialmente tanto Marta como María estaban sirviendo a Jesús y sus discípulos. Pero cuando Jesús comienza a enseñar, María se sienta para escuchar la enseñanza de Jesús y Marta se va a la cocina para preparar la comida. Entonces ahí está Marta, ¿no? Picando las papas, pelando el pollo, haciendo la sopa, el guiso, el aderezo, y tratando de escuchar a lo lejos a Jesús, ¿no? Ya lo hace con gozo, ¿no? Pasan unos minutos, lo hace con alegría. Qué chévere, Jesús está en mi casa, qué bacán. Pasan 10 minutos, pasan 15 minutos, pasa media hora. Y los 50 kilos de papa que tenía que pelar, ya pues se hace difícil, ¿no? Y entonces ve, ¿no? Marta está ahí cocinando y levanta la mirada y ve a su hermana María sentadota, no haciendo nada, escuchando a Jesús, como si con ella no fuera la cosa. Entonces comenzó a ebullir algo en a hervir algo en su corazón. Ay, esta María, ¿a qué hora me va a venir a ayudar? ¿No se da cuenta que yo estoy haciendo todo sola acá? Y seguramente en algún momento de la velada, Marta se posiciona de tal forma que Jesús no la ve, pero María sí la ve. Y le comienza a mandar esas miradas feroces, ¿no? Que todos los que estamos casados sabemos cuál es, ¿no? La comunicación no verbal, amigos, ¿no? Y María con ella no era. Y Marta está ahí mandándole los ojos, pero los tenía clavados ahí en María. Y cuando eso no funciona, no sabemos cuánto tiempo transcurre, probablemente media hora más, 20 minutos más. Cuando las miradas feroces no funcionan,
Marta probablemente recurre al lenguaje de señas, ¿no? Entonces, está mirando a María. Y con María tampoco, nada, no registraba. María miraba y seguía escuchando a Jesús, ¿no? Entonces, Marta no puede más. Marta no puede más y pierde los papeles, pierde el control. El texto nos dice que Marta estaba distraída con los preparativos de la cena, el verso 40. Entonces dice, se acercó a Jesús y le dijo, ¿ok? Se acercó a Jesús y le dijo. El texto original aquí infiere que Marta interrumpe el estudio bíblico de Jesús y se pone delante de su cara, se le planta al frente y le dice, ¡hey, maestro! ¿No te importa que yo estoy haciendo todo sola para servirlos a ustedes? Y mi hermana está sentadota y no me ayuda. Y para poner la cereza en el helado, le da un mandato a Jesús. Dile que me venga a ayudar. ¡Wow! Entonces, toda sensación de hospitalidad, paz, calma, amor que quería generar en su casa, se fue por la ventana. Toda la gente que estaba escuchando previamente a Jesús ahora estaba como que, no sé a qué campo minado hemos entrado, pero hay que caminar con cuidado. Creo que hay problemas más profundos de los que podemos identificar en este momento. Entonces imagínate pues, todos están ahí escuchando con gozo a Jesús sus enseñanzas y de pronto viene este demonio de Tasmania, ¿no? Y comienza a hablarle a Jesús con ese tono, ¿no? No te importa. Curioso, ¿no? Porque es la misma acusación que le hicieron en algún momento los discípulos a Jesús cuando estaban en ese barco, Jesús durmiendo en medio de la tormenta en el mar de Galilea, y los discípulos levantan a Jesús. ¡Hey, no te importa que nos vamos a morir ahogados! Es la misma acusación. No te importa. Y es curioso porque es la misma acusación que muchas veces nosotros tenemos la tentación de hacerle a Dios cuando hay cosas que pasan en nuestra vida que no terminamos de entender. No te importa que he perdido el trabajo, no te importa que la política está horrible, no te importa que mi familia, no te importa que esto, que lo otro, no te importa Dios. Saltamos muchas veces a la acusación antes de tomar un minuto para reflexionar. ¿Qué hubiera pasado si Marta hubiera tomado un minuto para reflexionar? Quizá hubiera recordado que en más de una vez Jesús alimentó por lo menos a 5,000 personas en el desierto. Y en otra ocasión a otras 7,000 personas. En el desierto, ojo, un lugar donde no hay comida. Lo que nos diría, ¿qué cosa? Que Jesús es más que capaz de alimentar a sus comensales sin la ayuda de Marta. Marta hubiera recordado que Dios, que Jesús es el proveedor, que Él es de quien depende todo y que mis esfuerzos por servirle, aunque buenos y nobles, no son de lo que depende todo. Pero Marta se dejó llevar por esa frustración y perdió el control y se fue de frente a la acusación. No te importa que estoy haciendo esto sola. Y termina con un mandato para Jesús. Dile que venga a mi hermana, la floja, y venga y me ayude. ¿No? Eso dice el texto original. No lo dice. Dile que venga a ayudarme, ¿no? Entonces, ahí está Marta. Atribulada, inquieta, preocupada por diferentes cosas. Y en el otro lado del cuadrilátero tienes a María. Y María, ¿qué está haciendo? Está escuchando a Jesús. Está sentada a los pies de Jesús. Es curioso porque María aparece 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y las 3 veces que aparece en la Biblia, Lucas 10, Juan 11 y Juan 10, las 3 veces que aparece en la Biblia,
la vemos sentada a los pies de Jesús, en el mismo lugar. María es conocida por su posición, no por sus acciones. Por su postura, no por su productividad. Me encanta eso. La primera vez es aquí, en Lucas 10, y está sentada escuchando las enseñanzas de Jesús. La segunda vez, en Juan 10, está sollozando delante de Jesús por la muerte de su hermano Lázaro. Y la tercera vez, en Juan 11, se encuentra echando lo más precioso y caro que tenía, un perfume carísimo, miles y miles de dólares, en el equivalente moderno, sobre los pies de Jesús, en señal de adoración. María. Y Jesús dice sobre María que ella había descubierto lo único por lo que vale la pena preocuparse. Si hay algo por lo que vas a querer preocuparte en esta vida, es por aquello que había descubierto María. ¿Qué cosa era? Estar sentada a los pies de Jesús. Y eso, según Jesús dice, nadie se lo va a quitar. Nadie se lo va a quitar. Piénsalo. Todo lo demás va y viene. Pero escuchar la palabra de Dios, eso nadie te lo va a quitar. Nadie te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque este mundo viene y se va, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios. Escuchar la enseñanza de Dios, escuchar, sentarnos a tener comunión con Él. Y es que aquí no solamente hay un choque de personalidades, aquí hay un choque de principios. Y el primer principio es la acción, el servicio, la eficiencia y la productividad. Pero del otro lado, cuando María pierde su nombre, lo que queda es la adoración y la devoción. La adoración y la devoción, la intimidad con Jesús. Entonces tienes de un lado la acción y del otro lado la adoración. Y nos damos cuenta que lo que Jesús nos enseña en este pasaje es que la acción o el servicio sin adoración o devoción nos lleva a la preocupación, a la irritabilidad, a la frustración. ¿Por qué? Porque Marta está dando de lo que no tiene. Es como una jarra que cuando está llena puede servir y vertir sobre los demás, pero cuando está vacía lo único que está haciendo es un movimiento sin vida. Todavía lo está haciendo, por afuera parece que estuviera sirviendo, parece que todo estuviera bien, pero no hay nada que sale de ahí. Y lo que comienza a salir y lo que comienza a generar y hervir en su corazón es esa frustración. ¿Por qué? Porque tienes en Marta el típico caso de una persona ansiosa. Tienes en Marta la ansiedad dominando el corazón y la mente de una persona. La ansiedad. ¿Y cuál era la raíz de la ansiedad y preocupación de Marta? La raíz era que ella tenía, y como es típico de personas que tienen ansiedad, que luchan con la ansiedad, es que tienen expectativas que ellos mismos se han puesto sobre ellos. ¿Cuál era la expectativa que se había puesto Marta sobre sí misma? La expectativa era que tenía que generar una cena para 20 personas esa noche en cuestión de minutos. La expectativa era que ella era la que tenía que hacer que las cosas salgan bien. Ella era la que tenía que servir y ayudar y hacerlo todo, porque si ella no lo hacía, entonces nadie más lo iba a hacer. Pero yo te pregunto, ¿esa expectativa o esas expectativas tú crees que fueron las que fueron impuestas por Jesús sobre Marta? ¿Tú crees que Jesús y los discípulos le pusieron esa carga a Marta y le dijeron, tú vas a hacer esto y si no lo haces, ya fuiste? No. Esas expectativas fueron puestas por Marta misma. Ella misma se puso esas expectativas. Nadie más esperaba que ella mueva un dedo. Pero ella se cargó con esas expectativas y muchas veces luchamos con ansiedad porque ponemos sobre nosotros expectativas que nadie más ha puesto sobre nosotros. Y no solamente eso, sino que el problema de Marta con María
es que ella había proyectado esas expectativas a su hermana, hacia ella. Y porque ella entonces no cumplía con las expectativas que ella misma le había impuesto a su hermana, entonces se frustraba y se molestaba con ella. ¿Te das cuenta? Y el problema, pues, de luchar con la ansiedad es que luchamos con el control. Muchas veces la raíz de un episodio de ansiedad es evidenciado por el hecho de que tenemos una necesidad de sentirnos en control. Queremos que todo salga como nosotros queremos. Y nos ponemos ansiosos porque queremos que todo salga de acuerdo al plan. Y quizá esa necesidad de control no es necesariamente poco saludable, quizá es algo bueno como lo que Marta quería. Marta quería que tenga una buena velada, una buena cena con sus amigos y agradar a Jesús. Eso no era malo. Pero había dejado que su necesidad de control se convierta en ansiedad y eso genere irritación y frustración hacia los demás. ¿Te das cuenta cómo ocurre esto? Y nos ocurre, ¿no? Marta no es la única. Marta no está sola. Muchas veces en vez de Marta puedes poner tu nombre ahí, Manolo, ¿no? Juan, Carlos, Eduardo, Mirta, ya. Todos nos podemos encontrar en ese lugar fácilmente. ¿Cuándo? Cuando decidimos pararnos a servir en vez de sentarnos a adorar. Fácilmente llegamos a este lugar de irritabilidad y frustración, inquietud y ansiedad. ¿Cuándo? Cuando dejamos de lado nuestra vida de devoción. Cuando dejamos de sentarnos a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que hacer. Porque si no hago la cena nadie come. Quizá. Pero quizá también el mundo no se va a caer. Si tomas unos minutos para reflexionar y para venir delante del Señor. Y deja que te diga esto. Todos nosotros seremos tan fuertes como lo es nuestra vida de devoción. En otras palabras, para poder estar de pie para el servicio, debemos primero aprender a estar sentados para la adoración. Y te lo diría de esta otra forma. Si queremos pretender estar parados frente a las dificultades, los retos y las tentaciones de esta vida, tenemos que desarrollar un hábito constante, consistente, de estar sentados a los pies de Jesús, como María. Porque es cuando estamos sentados a los pies de Jesús que recibimos lo que necesitamos para poder estar de pie después. ¿Qué es lo que María encontró a los pies de Jesús? Y, dicho sea de paso, lo que nosotros podemos encontrar cuando nos sentamos a los pies de Jesús. ¿Qué cosa es lo que encontramos cuando nos sentamos a los pies de Jesús? Encontramos, número uno, encontramos paz. Encontramos paz porque cuando estamos en la presencia de Dios, ok, quiero hablar de maneras prácticas porque de repente te hablo de sentarte a los pies de Jesús y dices, Jesús no está aquí conmigo, entonces ¿qué significa eso? Y de lo que estamos hablando es de poder pasar tiempos durante el día donde estás tú y el Señor en oración y quizá un tiempo de lectura de la Biblia, donde has puesto, has callado las distracciones o has buscado un espacio donde no van a haber tantas distracciones y estás leyendo y meditando sobre su palabra. De eso estamos hablando. Devoción, intimidad, relación personal con Dios. Oración es hablar con Dios, es contarle cómo estás, es contarle tus peticiones, es confesarle tus pecados, es tener esta relación viva con Jesús. Y cuando hacemos eso encontramos, pues, número uno, paz. Encontramos paz. ¿Cómo? Porque cuando hacemos eso nos damos cuenta quién está en control. Como Marta hubiera podido reconocerlo si es que se hubiera tomado un minuto. ¿Quién está en control? Es Jesús.
hubiera podido reconocer que aunque las cosas no vayan como ella espera, Dios tiene control de todas las cosas porque Él es todopoderoso. Cuando buscamos tiempo a los pies de Jesús, cuando pasamos tiempo a los pies de Jesús, encontramos número uno, ¿qué cosa? ¿Qué? Paz. Encontramos paz. ¿Y cuán necesaria es esa paz, no? Esa paz que no la encontramos en ninguna otra parte. Esa paz no la encontramos en las noticias, no la encontramos en la política, no la encontramos en la economía, no la encontramos en el trabajo, no la encontramos en nuestras relaciones interpersonales. Ay, es que cuando estoy con ella tengo mucha paz. Hasta que te manda una de esas miradas feroces. No lo vas a encontrar en ningún otro lugar, sino en la presencia de Dios. Segundo, que encuentra María y que nosotros podamos encontrar a los pies de Jesús, no solamente es paz, sino también es fortaleza. Es fortaleza, porque de esa paz se desprende esa fortaleza que dices, ok, Señor, si tú estás en control, entonces yo estoy en control. No es que yo estoy en control, pero yo estoy bajo control. ¿Sí me entiendes? Si tú estás en control, yo estoy bajo control porque tú tienes todo bajo control. Y entonces puedo caminar confiado y puedo tomar pasos de fe y puedo vivir mi vida de una manera que agrada a Dios porque Él tiene control de todo. Es la fortaleza que encontró José en el libro de Génesis. Que cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo dieron por muerto. Que cuando sus amigos en la prisión lo traicionaron, cuando él les hizo un favor. Que cuando la esposa de su jefe lo acusó injustamente. Cuando todas estas cosas le pasaron, al final de su vida, José pudo decir todas estas cosas a sus hermanos, ¿no? Que ustedes tuvieron la intención de usarlas para mal, para mí, Dios las transformó y las encaminó para bien. Fortaleza es lo que podemos encontrar en la presencia, en los pies de Jesús. Paz, fortaleza. Lo tercero que María encontró y que nosotros podemos encontrar a los pies de Jesús es sabiduría. Es sabiduría. Sabiduría para tomar buenas decisiones, porque sabiduría no se trata de conocimiento. O sea, no se trata de tener conceptos teológicos en tu mente, aunque es parte de, pero sabiduría se trata de aplicar lo que sabes. Sabiduría se trata de encontrar un camino. Sabiduría se trata de saber que Dios tiene un plan para tu vida y quieres tomar decisiones que van a ir de acuerdo a ese plan porque ese plan es lo mejor para tu vida. Y la única forma en que como vamos a encontrar sabiduría para nuestro camino, para nuestra vida, es a los pies de Jesús. No vas a encontrar la sabiduría de Dios en el consejo de esa persona en el trabajo que no conoce a Dios. No vas a encontrar sabiduría en TikTok. No vas y de repente en uno que otro, ¿no? Que sale por ahí con un versículo bíblico. No vas a encontrar sabiduría en tus amigotes. No vas a encontrar sabiduría en el mundo. O por lo menos no la sabiduría de Dios. O sea, vas a encontrar sabiduría quizá, pero hay, ¿sabes? La Biblia dice en el libro de Santiago que hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es del mundo y hay una sabiduría que es de Dios. Y la sabiduría que es del mundo te sirve para ciertas cosas, pero en última instancia es carnal, es terrenal. Pero la sabiduría que perdura y la sabiduría que necesitamos verdaderamente es la sabiduría de Dios. ¿Y de dónde viene? De Él. Si alguien necesita sabiduría, se encuentra en necesidad de sabiduría, dice Santiago, busque a Dios y pídale a Él. Pídale a Él. Porque Él da, dice, sabiduría sin reproche a los que se lo piden. Es a los pies de Jesús que encontramos sabiduría. Encontramos fortaleza y encontramos paz. Otra cosa y lo último que encontramos también es santidad. A los pies de Jesús encontramos santidad. Porque cuando estamos a los pies de Jesús, cerca a Él, comenzamos a ver a Jesús por quien Él es. Un Dios todopoderoso, santo, eternamente santo, justo, misericordioso, lleno de amor. Él es.
santo. Y cuando comienzas a ver a Dios como santo, comienzas a darte cuenta que Él pide eso de ti. Y no solamente te lo pide, sino que también lo genera en ti. Cuando comienzas a pasar tiempo constante con Dios, cuando comienzas a tener esta relación personal con Dios, Él comienza a iluminar ciertos lugares en tu corazón que antes estaban a oscuras. Y comienzas a darte cuenta de ciertas cosas con las que antes tropezabas. Y comienzas a entender que hay ciertas cosas que Dios ama. Y tú comienzas a amar esas cosas también. Pero también te das cuenta que hay ciertas cosas que Dios odia. Y tú comienzas a odiar esas cosas también. Y eso es lo que produce santidad en tu vida. ¿Qué cosa es santidad? Su santidad. No estamos hablando de un título, no estamos hablando de una posición, no estamos hablando de un cargo. Cuando hablamos de santidad, la palabra santo significa separado, diferente. Y eso es lo que comienza a suceder en tu vida, comienzas a vivir diferente. Y me encanta eso, porque es lo que María anhelaba. Es lo que nosotros anhelamos. Y honestamente es lo que el mundo anhela, pero no sabe dónde encontrarlo. Pero ya tienes el secreto esta mañana. ¿Dónde encuentras eso que el mundo quiere? A los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Si te sientas a los pies de Jesús hoy, vas a poder estar de pie ante los problemas que enfrentaremos mañana. Y ambas cosas son importantes, ¿no? La acción y la adoración, el servicio y la devoción, ambas cosas son importantes en un balance adecuado. Pero si tuviéramos que escoger una entre lo que representa Marta y lo que representa María, tenemos que escoger lo que representa María. Nuestra vida de devoción, nuestra intimidad con Jesús. Y entendemos entonces que antes de pararnos para servir, debemos sentarnos para adorar. Entonces, gran pregunta para nosotros esta mañana. ¿Estamos sentados a los pies de Jesús? Tú dices, sí, ahorita estoy sentado en la iglesia. Sí, quizá, pero tú puedes estar físicamente sentado, pero en tu corazón, en tu mente, estás corriendo como loco. Estás pensando qué vas a hacer ahorita, qué vas a hacer más tarde, qué van a hacer los chicos, que no sé qué, que el almuerzo, que después más tarde, no sé qué, que la semana que empieza el colegio, y que lo trabajo en la universidad, y que las clases presenciales, y virtuales, y mañana tengo que correr, y tienes mil cosas, estás corriendo, o sea, estás sentado, sí, estás sentado, pero estás corriendo, como Marta, en tu cabeza. Y la otra pregunta es, ¿tienes paz? ¿O estás lleno de ansiedad? ¿Cuál es la actitud que domina tu día a día? ¿Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento o es la preocupación y la ansiedad y la inquietud? Porque yo te sugeriría que la diferencia entre estas dos muchas veces parte de la intencionalidad con la que buscamos estar sentados a los pies de Jesús. Cuando dejamos que las otras cosas, buenas o malas, tomen el lugar que solo Dios merece en nuestra vida, comenzamos a sentirnos como Marta se sentía, inquieta, frustrada, irritada. Y yo quiero decirte esto no desde un lugar de privilegio o incluso autoridad, pero quiero decirte desde un lugar de experiencia, identificándonos con Marta, porque a mí también me pasa. Para mí también es fácil caer en este lugar de acción, de servicio. Estamos haciendo lo que se supone que deberíamos estar haciendo, pero hemos descuidado nuestra vida de adoración, de intimidad, de acercarnos íntimamente a Jesús, de pasar tiempo a sus pies.
encontrarnos ansiosos. Pero lo que Dios quiere en tu vida es que esa paz que proviene de Él inunde tu mente, inunde tu corazón, que tú sepas que Él tiene todo bajo control. Que tú sepas que sí, pues el mundo está de cabeza. Él dijo que pasaría, Él lo profetizó. Pero si Él nos lo dijo, entonces Él también tiene un plan para esos días, para estos días, para mi vida, para tu vida. Y este plan involucra pasar tiempo a sus pies. Te lo dije hace un momento, creo, pero no me molesta repetírtelo. Solo seremos tan fuertes como nuestra vida devocional, como nuestra intencionalidad para buscar a Jesús. Porque cuando dejas de lado eso, quizá por un momento tienes fuerzas todavía. Quizá por un momento tienes la inercia que generó esa etapa o esa temporada en tu vida en la que buscaste a Dios con todo tu corazón. Eso genera una inercia, pero esa inercia se acaba. Y si vamos a estar de pie en estos días, si vamos a estar de pie en estos días en los que la cultura es tan opuesta a los valores que Dios pone en su palabra para nosotros, si vamos a estar de pie en estos días tan hostiles hacia nuestra fe, y más allá de ello, en estos días en los que hay tantas cosas sucediendo en el mundo al mismo tiempo y todo está delante de nosotros a través de una pantalla, si vamos a estar de pie ante todo eso, necesitamos aprender a decir que no a ciertas cosas para poder pasar tiempo con Jesús. Quizá para alguno esta mañana significa cambiar algunos hábitos que te mantienen exhausto. Quizá estás pegado a tu celular las 24 horas del día, porque tenemos que estar informados. ¿Ok? Quizá es cambiar nuestras rutinas nocturnas, porque pasamos horas, hasta altas horas de la noche, haciendo quién sabe qué cosa, y después en la mañana lo último que queremos hacer es levantarnos más temprano de lo que debemos para poder pasar tiempo con el Señor. Quizá para alguno esta mañana es reconocer que hay un Dios que te ama y que quiere pasar tiempo contigo y que ha mandado a su Hijo a morir en una cruz para pagar por cada uno de tus pecados. Es reconocer que Él verdaderamente está bajo control y en control. Es reconocer que no estás solo. Ya sea que te identifiques con Marta o con María,